Saludos cordiales para todos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Para todos los amados hermanos y amigos de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Es un gusto nuevamente poder estar por acá con ustedes. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Bueno, es un gusto para mí nuevamente estar acá y gracias a Dios por esta oportunidad que me permite. Bueno, en esta ocasión, amados hermanos, les traigo una refutación que voy a efectuar sobre el señor Tito Martínez de Madrid, España, el cual cree en la coeternidad de dos dioses, donde él dice que han existido eternamente, desde siempre, ¿sí? Bien, entonces él, en un pequeño debate que tuve con él en Telegram, él escribió algunos artículos, obviamente no envió audio, sino que escribió algunos artículos dentro de lo que es el chat. Y bueno, vamos a ver en esta noche, a ver si realmente el señor Tito Martínez tiene lógica y esto tiene un sentido, digamos, en la razón lógica de las cosas, de lo que la misma escritura nos enseña, acerca de lo que él plantea de los dos dioses coeternos existiendo desde siempre, cuando él dice que el uno es el Padre y el otro es el Hijo. Sí, entonces eso es lo que vamos a ver en esta refutación hacia Tito Martínez de Madrid, España. Así que bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio aquí. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, este es precisamente los comentarios que él hace. Y aquí podemos ver, bueno, vamos a leer el comentario inicial de Tito Martínez, que dice lo siguiente. Esto me lo responde a mí y obviamente ahí hay otros artículos escriturales que también los aportó otro hermano, ¿sí? Que estaba conmigo ahí en el chat. Y pues ustedes saquen sus conclusiones al final de lo que voy a argumentar acá, digamos, en una refutación que le voy a hacer a él, para demostrar que lo que él cree no es verdad, sino que es totalmente falso. Entonces dice acá el comentario: estás mintiendo, dice, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo. Bien, ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice bien clarito que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Mateo 1:20. Bueno, él está tomando como punto de partida o referencia de que Jesús viene a ser, o ese primogénito, ese prototopos preexistente, viene a existir o a ser hijo de Dios, ¿sí? Y el Padre viene a ser Padre, es cuando allí es engendrado en el vientre de María, o sea, a través de esta concepción virginal. Entonces, a partir de ahí es que Jesús viene a ser hijo de Dios y el Padre viene a ser Padre de Jesús. Y eso lo van a ver ustedes aquí dentro de los comentarios que él escribe aquí más abajo. Bien, entonces comencemos aquí en este punto. O sea que el señor Tito Martínez, para sustentar su falsa teoría de sus dioses coeternos existiendo ontológicamente desde siempre en la eternidad, él tiene que, digamos, recurrir a esta negativa de decir que Cristo sí tuvo un principio, un engendramiento dentro de lo que no se puede contar en este punto como tiempo, sino hay que entenderlo dentro del margen de algo atemporal, ¿sí? Porque Cristo es atemporal. ¿Qué quiero decir esto? Que Cristo no vino a la existencia dentro de lo que es el espacio y tiempo que fue establecido para los seres humanos, sino que es antes, por eso es atemporal, cuando no se habían fijado lo que es el cronos para los seres humanos. Entonces vamos a empezar por acá. Y él dice, jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, en el cielo. Noten eso. Jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, en el cielo.
¿Por qué? Porque él dice que Cristo, y ahí si alguien quiere asesorarse bien de esto, bueno, le invito a que allá investigue para que no diga que yo estoy inventando. Él tiene dentro de su página de internet www.las21tesisdetito.com. Usted entra ahí y ahí va a revisar los artículos o los libros que él tiene, donde él dice que Jesús y el Padre son seres coeternos que siempre han existido juntos en la eternidad. O sea, dando a entender que tanto el Padre, porque ahí no se le podría decir que el uno es padre de uno ni el hijo del otro, nada, no se puede mencionar ese punto, pero él comete el error de decir que sí, que el Padre y el Hijo existían ontológicamente o han existido ontológicamente desde siempre, eternamente los dos. ¿Sí? Quiero aclarar eso. Entonces, por simple lógica, y yo quiero que ustedes, amados hermanos y amigos, usen un poquito de la lógica, que es muy sencillo de entender, que realmente eso es algo que no tiene sentido. Si ambos, al ser ontológicamente eternos, ambos, entonces ninguno podría ser mayor que el otro. Tampoco el uno no podría ser padre del uno, ni el otro ser hijo del otro, porque si vamos a poner un ejemplo, en lo natural aquí, ¿sí? De lo que somos nosotros. Por decir, si dos personas, por decir, que nacen el mismo día y a la misma hora, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo que voy a poner acá. Nacen el mismo día, ¿sí? Y a la misma hora, ambos, no se podría decir que el uno es mayor en años que el otro, ¿sí? Por decir, si los dos nacieron un 30 de diciembre, por ejemplo, ¿sí? O ejemplo, pongamos, nacieron un 30 de diciembre a las 12 del día, ¿sí? Del mediodía, a las 12 en punto nacieron. O sea, puede decir que ahí, a la hora 0. Entonces, ¿creen usted que se podría hacer una distinción de que el uno sí es mayor que el otro en años? Cuando, por ejemplo, estas dos personas se les va a celebrar su cumpleaños, se podría decir, ustedes serían, digamos, en su razonamiento, ¿sí? Intelectual de la lógica, ¿ustedes qué dirían, amigos y hermanos? ¿Tendría alguna lógica, una razón, digamos, sensata de decir, bueno, es que el uno entre ellos es mayor porque nació primero o este nació después? Si se entiende claramente que ambos tendrían, eso sería un tiempo, digamos, coigual, ¿sí? Tendrían una coigualdad, digamos, de tiempo, ¿sí? Aunque ya en los rasgos físicos, pues ya no tendrían nada que ver, solamente estoy poniendo ese pequeño ejemplo. Y entonces, ¿ustedes qué piensan? Alguien podría decir, osado decir, no, es que él es mayor en años que el otro. No, definitivamente que no se puede decir eso. Tenemos que aceptar que ellos, o sea, esas dos personas, tienen una coigualdad de tiempo, ¿sí? O sea que ambos envejecerán igualmente. Ambos envejecerán igualmente. Por decir, si ambos llegan a 80 años, bueno, son 80 años para los dos. Una coigualdad de años. Ya en lo otro, pues se difiere. Pero eso es lo que quiero colocarles acá. Entonces, en este aspecto, el señor Tito Martínez tiene a un hijo, entre comillas, ¿sí? Hablo así, entre comillas, que ellos como que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Porque hay unos artículos que él ha escrito y lo dice. Por eso les invito, lean sus artículos allí en su página de internet, www.las21tesisdetito.com. Ahí van a encontrar usted acerca de que él habla de los dos dioses coeternos, tanto el Padre como el Hijo. Pero resulta que si ambos seres son ontológicamente, tienen el mismo nivel de eternidad, entonces no tiene ninguna lógica o razón de ser decir que uno es el Padre y otro es el Hijo, porque eso no tiene sentido. Y ahorita les explicaré por qué.
porque precisamente ese argumento se cae por su propio peso. Jesús, lo uno, nunca dijo que Él era ontológicamente coeterno con el Padre de siempre. Que Él vino a la existencia para ser eterno, esa es otra cosa. ¿Sí? Porque Cristo reconoce que Él tuvo una existencia que el Padre mismo se la dio. Y ahora vamos a postear los textos. Entonces, bien, vamos a comenzar refutando este argumento acá. Cuando Él dice, estás mintiendo, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo. ¿Cierto? Dice acá Él. La Biblia dice bien clarito que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Bien. Dice acá, jamás. O sea, aquí definitivamente Él niega totalmente. Dice, jamás hace su negativa. Dice, jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad en el cielo, dice acá. Ahora, quiero decir algo. Yo creo en la enseñanza bíblica de lo que es la doctrina del Padre y el Hijo. Quiero asentar esas bases. Creo en la preexistencia de Cristo. Yo no soy monarquiano. Los monarquianos sí creen en el Hijo, pero a partir de la concepción virginal. Al igual que este señor pues tiene una mezcla, porque él también dice que Cristo viene a ser hijo del Padre o de Dios es a partir del engendramiento en María. Y el Padre viene a ser Padre de Jesús después de la concepción en María. O sea que el Padre no es Padre de Jesús antes, porque él dice que antes no fue engendrado. Aquí mismo lo está diciendo, que Cristo no fue engendrado en el cielo. Ahí lo está diciendo claramente él, porque dice acá, jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad en el cielo. Y claramente Proverbios 8:22, le invito a que ustedes lo lean, ahí eso refuta el argumento de él. Y sobre todo el texto que voy a postear ahorita, que es también muy claro y contundente. Vamos a analizar Hebreos capítulo 1. Vamos a analizar Hebreos capítulo 1, verso 5 y 6. Veamos lo que dice acá. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él será a mi hijo. Esta es una pregunta retórica, tenemos que analizar eso, ¿no? Aquí dice acá, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, ¿a cuál de los ángeles? Pues a ninguno de los ángeles, porque los ángeles no son consustanciales con el Padre, porque en ninguna parte de la Escritura dice que dijo algún ángel, bueno, que era imagen y semejanza del Padre, mientras que de Cristo sí se habla, por ejemplo, en la carta de Tesalonicenses, capítulo 1, la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, dice claramente el verso 15 del capítulo 1, dice, Él es la imagen ¿qué? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el prototocos de toda creación. Notemos eso, que ahí lo dice claramente. Y aquí también claramente en Hebreos capítulo 1 dice, el verso 3, ¿sí? Del capítulo 1 dice, el cual está hablando ahí de lo que es refiriéndose a Cristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Encontramos claramente, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es la imagen del Padre, o sea, la impronta de su sustancia. Tenemos que entender eso. Entonces, claramente aquí vamos a leer el 5. Solamente a Cristo fue el único que el Padre le dijo, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo, dice acá, te he engendrado hoy. Y ese yo se está refiriendo, por ejemplo, al Padre. O sea, aquí está ese ego, yo, en primera persona del singular, refiriéndose al Padre. Yo te he engendrado. ¿A quién le está diciendo esto? A Cristo. Y otra vez dice acá, notemos que aquí hay un adverbio de tiempo antecesor, que dice, y yo seré, dice acá, y otra vez, notemos ese punto, y ese artículo, ¿sí? Esa construcción gramatical, otra vez, el cual es un adverbio de tiempo antecesor,
lo encontramos tanto en el verso 5 como en el verso 6. Y dice lo siguiente, y otra vez, ¿sí? Yo seré a el Padre y Él será a mi Hijo. Notemos algo muy importante ahí, amados hermanos, si ustedes se dan cuenta. Busquen, investiguen sobre qué es un adverbio de tiempo, antecesor y todo esto, y se van a dar cuenta ustedes para qué sirve, para qué sirve un adverbio, ¿sí? ¿Para qué sirve un adverbio? Entonces ustedes buscan para qué es, y ahí le va a arrojar para qué sirve un adverbio, qué es un adverbio de tiempo. Entonces aquí tenemos claramente, dice, y otra vez. Eso quiere decir que hay un antes y ahora un después. O sea, hay un antes y un después. Porque dice, y otra vez seré a el Padre y Él será a mi Hijo. Y esto se lo dice a Cristo, al primogénito, al prototocos. ¿Quién se lo dice? El Padre. Entonces dice acá, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice ahí, cierto, hoy, hablando ya en el sentido del engendramiento que se efectuó en María. Pero antes de eso se habla en el adverbio antecesor y obviamente dentro de lo que es no del espacio-tiempo, sino en el punto atemporal, Cristo es engendrado en el cielo. Y alguien me podría cuestionar, bueno, y entonces, si Jesús fue engendrado en el cielo, ¿de qué manera fue? ¿Dónde había una diosa o cómo? Bueno, debemos entender que la palabra engendrar, ¿sí? Viene del griego llenao, que significa generar, producir o dar vida. Eso es lo que significa la palabra engendrar, ¿sí? Entonces, es dar vida. En este caso, se debe entender que lo que se engendró en el vientre de María, escúcheme bien, fue ese cuerpo que se le preparó a ese Cristo preexistente, o sea, a ese prototoco ya, el cual existía desde antes de la creación de todas las cosas, porque Él es antes de todas las cosas y ahora vamos a leerlo allí. Entonces, claramente, aquí encontramos que dice que y otra vez, ¿sí? Para que lean ustedes, para que ustedes puedan entender esto, lean Hebreos capítulo 10, verso 5, cuando dice que allí, entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Dónde se preparó el cuerpo? En el vientre de María. Para, posteriormente, la manifestación del Hijo de Dios. ¿Sí? El Padre le preparó a su Hijo el cuerpo allí en el vientre de María. Entonces, eso fue lo que se engendró allí. Y posteriormente, Él fue introducido ahí. Aquí en el verso se lo dice. Entonces vamos a seguir el análisis. Entonces dice acá, y otra vez yo seré a el Padre y Él será a mi Hijo. ¿Por qué dice otra vez? Eso quiere decir que hay algo donde se vuelve a repetir. Hubo una primera vez y hay una segunda. Por eso dice, y otra vez yo seré a el Padre. Eso quiere decir que hubo una vez donde el Padre es Padre de Jesús antes de su manifestación. ¿Sí? Antes de su concepción virginal acá. Hay un antes. Y luego dice, porque al decir otra vez, quiere decir que se refiere ahí en lo que es la concepción virginal, donde se le prepara el cuerpo a Cristo. Entonces, hay un antes y un después. Eso quiere decir que estos argumentos, o lo que está dentro del texto acá, lo que dice el texto, refuta el argumento del señor Tito Martínez, el cual no reconoce que Jesús fue engendrado antes. ¿Sí? Entendiendo dentro del concepto de lo que es lo atemporal. No lo temporal, sino lo atemporal. Entonces dice acá, yo seré a él Padre y él será a mi Hijo. Notemos que el punto de y otra vez lo debemos entender en dos aspectos. Punto 1. El Padre dice, yo hoy otra vez, yo seré. Yo seré a él Padre y él me será a mi Hijo. Eso quiere decir que Cristo, antes de su manifestación ya, se le llamaba Hijo de Dios. O sea, el Padre considera que ya era su Hijo. ¿Sí? Su Hijo. Y posteriormente, ya, otra vez nuevamente, le llama otra vez mi Hijo o Hijo. Eso es lo que claramente está diciendo el texto. Entonces esto refuta totalmente al señor Tito Martínez. Claro que él no entiende esto. Entonces dice, y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi Hijo.
Así como una vez el Padre es Padre de Jesús, antes, en el adverbio de tiempo antecesor, hablando acá para que me entiendan, otra vez nuevamente lo será. Un antes Jesús fue hijo y nuevamente lo será, ¿sí? En base a lo que era por causa de la manifestación aquí en carne a este mundo para hacer su obra de redención, ¿cierto? Entonces entiendan ese punto. Ahí está más que explicado y claro. Un antes y un después. Un antes padre y otra vez. Un antes padre y otra vez padre. Un antes fue hijo, otra vez es hijo, por causa de lo que es el engendramiento de la concepción virginal en el vientre de María. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora dice acá. El verso 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito. ¿Sí? Hay un pronombre demostrativo ahí, aludiendo al sujeto o al primogénito o prototocos que refiere a Jesús. Dice, y otra vez, notemos que ahí está, vuelve nuevamente el adverbio de tiempo, ¿sí? Refiriéndose a que dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Nótese que entonces aquí claramente está diciendo otra vez cuando introduce al primogénito. Cuando introduce al primogénito, está hablando de que no empieza a ser primogénito como el señor Tito Martínez dice que él es primogénito a partir de la concepción virginal, o sea que es el primer hijo que tiene el padre a partir de la concepción virginal, totalmente un disparate. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está dándome absolutamente la razón a mí de que él está equivocado en cuanto a lo que es el argumento que él tiene de los dos dioses coeternos ontológicamente existiendo desde siempre, lo cual es un error total. Entonces notemos lo siguiente, dice, y otra vez, cuando introduce ¿qué? Al primogénito. Eso quiere decir que un antes ya era primogénito, ¿sí? Ya era primogénito. ¿Y lo introduce ¿dónde? Dice que lo introduce en el mundo. Obviamente, cuando él se produce su kenosis, su vaciamiento, y es introducido por el Padre allí, en el vientre de María. Allí es introducido ese Cristo presidente o ese primogénito o ese monógenes Theos, el unigénito Dios, ¿sí? Que está, dice, en el seno del Padre, Juan capítulo 1, el verso 18. El verso 10, sí, 18, por ahí está. Vamos a leerlo ahorita más luego. Bueno. Entonces vamos a seguir analizando lo que él dice. Vamos a continuar con la lectura allí. Dice acá, eso que has dicho es una espantosa herejía, dice él. O sea, él considera que lo que yo estoy explicando acá es una completa herejía. Bueno, ya ustedes lo pueden juzgar por medio de la escritura, ahí está. Dice, la expresión, ahora luego él argumenta en contra de lo que yo le dije, que Cristo había dicho que salió de Dios, ¿sí? Es salido del Padre. Entonces dice acá, la expresión es salido del Padre significa que el Padre lo envió. No. Porque enviar es una cosa, para enviarlo tuvo que primero haber salido de Dios. ¿Sí? ¿Cómo va a enviar algo si antes no existe? Porque claramente Jesús dice, salí de Dios. Eso quiere decir, en lo que les expliqué a ustedes, Cristo, en lo que se refiere en lo atemporal, vino a la existencia. ¿Sí? Vino a la existencia. Por eso dice, salí de Dios. Y en lo que leímos allí en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que Él es el resplandor. La imagen misma de su sustancia. O sea, Él es la impronta, digámoslo así, podemos decirlo así, que Él es como una copia exacta de Dios. ¿Sí? Él es, porque por eso dice claramente Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen o impronta de Dios, de ese Dios invisible. Por eso se entiende que Jesús es consustancial con el Padre. Consustancial porque tiene la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso se entiende de que Cristo es consustancial con el Padre. Entonces vamos a seguir leyendo acá. Dice, no significa de ninguna manera que el Padre lo engendró en el cielo, dice acá. Bueno, él sigue haciendo la negativa. Bueno, ya les mostré ahí
Ahora quisiera que leyéramos Proverbios capítulo 8. Vamos a leer allí un texto que es muy importante. Vamos a leer allí rápidamente, que sé que estos pasajes bíblicos, pues muchos difieren de ellos porque dicen que simplemente es una prosopopeya, un lenguaje literario donde las cosas inanimadas cobran vida, que es lo que enseñan la mayoría de personas que quieren omitir esta realidad bíblica que hay allí, en Proverbios 8, ¿sí? Donde claramente dicen ellos, no, eso es una prosopopeya, ¿sí? Y por ahí ya quieren prácticamente salirse esquivar la responsabilidad de lo que dice realmente el texto bíblico. Entonces veamos lo que dice acá, ¿sí? Dice el verso 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Por qué dice eternamente? Porque claramente Jesús es atemporal. Cuando Él vino a la existencia no había ningún margen de tiempo que se hubiera establecido por Dios. No existía el tiempo, porque no estaban las estaciones, no había el sol, no existía la luna, nada de esas cosas. Por ende, Él estaba dentro de lo que es el marco de la eternidad. Pero esto no significa que Él existía eternamente, ontológicamente, al lado del Padre desde siempre, de eternamente, ¿sí? No se puede entender porque se entiende que si Cristo reconoce, inclusive, ahorita vamos a leer Hebreos 10 también para mostrar algo allí, Él reconoce antes de su manifestación en carne, reconoce de que Él venía a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Eso quiere decir que Cristo mismo está reconociendo de que ese Padre o ese ser que existía con Él ahí, ¿sí? Ese ser, antes de su manifestación, que es el Padre, es su Padre, porque si es su Dios, es su Padre. Jesús reconoce, cuando estaba aquí en su manifestación en carne, reconoce que tenía un Dios y un Padre. Se lo pueden leer ustedes allí en Juan capítulo 20, verso 16 al 17, ahí está. Entonces dice acá, eternamente tuve el principado desde el principio, antes, dice acá, antes de la tierra. Por eso claramente Pablo dice que Él es el primogénito de todo, o sea, Él es antes de todas las cosas. Y hay otro texto que lo vamos a leer enseguida. Dice acá, antes de los abismos fui engendrada. Bueno, aquí se habla en un género femenino, pero está hablando de lo que se refiere, dice que la sabiduría, acá se habla de la sabiduría, pero se refiere es a Cristo. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, dice, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, dice acá, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, dice, cuando formaba los cielos, escuche bien, allí estaba yo. Escuche bien. Aquí hay algo muy importante, porque aquí precisamente hay un pronombre, digámoslo, en primera persona del singular. Ese ego, cuando dice yo, ese yo no se está dando a entender que era un algo, sino un alguien. Precisamente Juan 1.1 lo habla también. Lo habla aquí Proverbios. Jesús lo dijo en muchas cosas. Yo antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Sí? Antes de Abraham, yo soy. Precisamente él usa el término ahí, ego. ¿Sí? Yo, en primera persona del singular, cuando dice yo. Entonces, ese que dice ahí, antes que Abraham fuese yo soy, ese que está hablando ahí es un alguien, no un algo. Y aquí claramente dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatus para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Escuche bien acá, con él, pronombre demostrativo en tercera persona del singular, dice acá, refiriéndose al Padre, dice, estaba yo, ego, ¿sí? Yo. Refiriéndose, ese yo es un alguien, no un algo. Dice acá, ordenándolo todo. Y era su delicia de día y de noche, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
¿Y qué vemos allí en Génesis capítulo 1, verso 26-27? Dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba ahí? Sin duda ninguna, no hablaba con los ángeles, hablaba con su propio Hijo. Hablaba con Cristo, porque claramente dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Entonces, para mí, Cristo fue el agente también intermediario para Dios crear todas las cosas también. Y obviamente las creó también para Él. Entonces, ahí claramente, ¿dónde se está situando esto? Se está remitiendo al principio. Entonces, ya hasta ahí es esa explicación. Vamos a seguir leyendo ahora lo que dice allí. Vamos a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Nuevamente para mirar algo allí donde Jesús, antes de su manifestación, vamos a analizar allí algo muy importante, amados hermanos. Hebreos 10. Vamos a leer el verso 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, escuchen bien este punto porque es muy importante. ¿Sí? Dice acá, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí está hablando el Hijo. Diciendo, ¿quién le preparó el cuerpo? El Padre. Dice acá, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Nótese que ahí esto está en los Salmos. Esto era una profecía que obviamente se emitió antes y posteriormente tuvo el cumplimiento ya después. Pero aquí, claramente el que está hablando dice, entonces dije, ¿quién dijo? El Hijo, Cristo, en su preexistencia. Esta profecía fue emitida en su preexistencia, antes de su encarnación. Dice aquí, he aquí que vengo, oh Dios. Y Juan 6:38 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Ahí Cristo ya ratifica esto ya estando ya manifestado. Pero aquí lo está diciendo antes de su manifestación porque dice, he aquí vengo, oh Dios, o sea, refiriéndose al Padre, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Notes entonces que ahí Cristo está reconociendo que Él tenía un Padre antes de su manifestación, o sea, un Dios, y por ende, pues si es su Dios, quiere decir que está por encima de Él. Y lo otro es que si es su Dios, también es su Padre. Es su Padre. Si es su Dios, es su Padre. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces claramente dice, he aquí, vengo, oh Dios. ¿Sí? ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad ¿qué? Del Padre, a cumplir los designios del Padre aquí, en su obra de redención. Entonces claramente dice, para hacer tu voluntad. Por eso cuando Jesús oraba, muchas veces con esa angustia de saber que ya tenía que, de que ya llegaba ese momento, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ahí encontramos dos voluntades, la voluntad de Él y la voluntad del Padre, pero Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Ahí está claro. Entonces claramente dice acá, holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije, nuevamente y vuelve y repite acá, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Notemos que eso estaba escrito de Él. Pero esta profecía se está emitiendo antes de su manifestación. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús allí. Vamos ahora a Juan. Juan, capítulo 20, verso 16 y 17. Dice, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido, escuchen bien, a mi Padre. Y esto lo está diciendo ¿dónde? Cuando había resucitado. O sea, lo dijo aquí después de su resurrección. Pero obviamente hay textos más que lo dice antes también de su resurrección, antes de él morir. Esto lo dice después de su resurrección, ¿sí? Quiero aclarar eso, después de su resurrección. Entonces dice acá, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nótese que él reconoce ahí que tiene un Padre, ¿sí? Un Abba, un Padre, un Eterno, o sea, el Eterno dice, y a vuestro Padre, también es Padre. El Padre de Jesús es Padre, si nosotros también, porque lo dice ahí, a mi Dios, escuche bien, lo dice Jesús, a mi Dios, o a mi Elohim, y a vuestro Elohim. Lo está diciendo antes de su manifestación y lo está diciendo acá. Entonces,
Ahí se le cae el argumento al señor Tito Martínez por el suelo acerca de decir que solamente Jesús viene a ser hijo de Dios a partir de la concepción virginal y el Padre viene a ser Padre, o sea que antes el Padre no era Padre. No era Padre. Esto está negando. Está negando lo que el mismo Jesús dice acá. Vamos a continuar allí en la lectura de lo que él, en los comentarios que él hizo en el chat. Dice acá, la doctrina de que Cristo fue engendrado en el cielo, en la eternidad, es una mentira arriana. Bueno, él dice como los muchos otros cuando, lamentablemente pues tengo que decirlo así, cuando uno habla del Hijo de Dios, los unitarios le dicen a uno, usted es de Tertuliano, usted es politeísta, usted es un idólatra. Y si es con los trinitarios, perdónenme que los nombre acá, cuando uno les habla del bautismo, entonces dicen, no, es que ese bautismo es sabeliano, es de Sabelio. Entonces le adjudican un epíteto a uno de alguno de los padres de la iglesia, de los llamados padres de la iglesia, ¿no? Le adjudican un epíteto a uno. Y aquí en este caso me está etiquetando a mí que eso que estoy explicando acá, que les estoy mostrando a usted con palabras, con evidencias bíblicas, dice que es una doctrina arriana. Porque obviamente Arrio enseñaba acerca de que el Hijo fue creado y todo eso, pero obviamente no consustancial, sino que el Hijo era un Dios menor, incluso lo ponen en su versión traducción a Nuevo Mundo como un Dios pequeñito, ¿sí? Con D minúscula, lo ponen ellos ahí, lo pueden leer usted en Juan 1.1, ahí aparece con el artículo, dice, y el verbo era un Dios, ¿sí? Y el hologos, dice, era un Dios, o sea, logos, lo refieren ahí como a Cristo, pero como un Dios pequeñito, diminuto. Bueno, entonces él, en su afán de refutar esos argumentos, pues sencillamente está negando la palabra de Dios, ¿sí? Ahí lo está negando. Entonces cuando dice acá, dice, la doctrina de que Cristo fue engendrado en el cielo, en la eternidad, es una mentira arriana y diabólica, dice acá. Notemos que lo que dice en Proverbios, yo le mostré a ustedes lo que dice en Proverbios, y está hablando de Cristo porque Pablo también en Corintios 1.24 dice que Cristo se le llama, se le da este adjetivo calificativo de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Así se le llama a Cristo. Entonces, aquí claramente está diciendo él que eso es una doctrina diabólica, o sea, está, en otras palabras, está negando y blasfemando contra la verdad de la misma palabra de Dios. El primogénito de Dios significa que es el hijo predilecto, dice acá él. Como decir el hijo exclusivo. Bueno, o sea, ahí mismo se está dando en la cabeza con el martillo. ¿Sí? Pero él lo reconoce después de la encarnación, ¿sí? No antes. Dice acá, y el hijo único significa que el hijo más amado de Dios. Notemos que allí en Juan, ¿sí? Vamos a mirar allí algo muy importante. En esta versión obviamente dice Juan, ¿sí? 1.1, pero vamos a leer allí el verso 18, dice acá. Sí, el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Dice el unigénito o el monógenes Seos, es lo que dice el texto griego antiguo. Original dice es el monógenes Seos. O sea, el Dios o el primogénito Dios. O sea, el unigénito Dios, perdón. El unigénito Dios es lo que dice el texto original. ¿Sí? Dice que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y Tichendor, allí la eternidad, el griego Tichendor dice, Él lo explicó. Él lo explicó. Entonces vamos a ver ahora lo que es la Septuaginta griega, vamos a ubicarlo allí, vamos a leer allí el mismo texto en la Septuaginta griega, a ver qué nos dice. Vamos a leerlo allí, el mismo texto, para ver qué nos dice. Juan, ¿sí? Vamos a ver allí. Aquí tenemos, bueno, en este punto, vamos a analizar allí Juan. Capítulo 1, el mismo texto. Veamos qué nos dice allí. Dice, a Dios. Vean lo que dice acá este punto, muy importante. Nadie le ha visto jamás. ¿Sí? A Dios nadie ha visto jamás, perdón. Sí, a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo,
el que es dentro al seno del Padre, dice, aquel ha declarado. En otras versiones, como decir los interlineadas, dice, él lo explicó, ¿sí? O ha explicado. O sea, ¿qué quiere decir? Lo dio a conocer. ¿Mm? Entonces, al Padre no se le aplica el término aquí de monógenes, seos. O sea, al Padre, esto no está hablando del Padre, porque está hablando del Hijo. Por eso dice, a Dios nadie, ¿sí? A Dios nadie a nadie ha visto jamás. Dice Él. Ahí está el pronombre indicativo, ¿sí? En tercera persona singular dice el unigénito Hijo, el monógenes seos, porque aunque no dice Dios, pero en los escritos más antiguos, usted lo van a encontrar que dice Dios, ¿sí? El unigénito Dios dice el que es dentro al seno, o el que está en el seno del Padre, dice aquel ha declarado, o lo ha explicado, o lo ha dado a conocer. Ahí está muy claro. Vamos a continuar entonces aquí, mirando acá, ahora, lo que él sigue diciendo acá. Vamos a ver. Dice acá, el primogénito de Dios no significa de ninguna manera el primer ser creado. Bueno, yo no estoy diciendo aquí, aquí colocó palabras en mi boca porque yo nunca le dije a él que hablé acerca de creado. Le dije fue engendrado, ¿sí? Por Dios, sino que significa el hijo predilecto. Bueno, vuelve lo mismo. Bien simple de entender, Sergio. Cristo ya existía antes de la creación, por lo tanto, Él no forma parte de la creación, es eterno. Dice, siempre existió juntamente con el Padre. Y ahí vemos usted la declaración de este hombre, ¿sí? De Tito Martínez diciendo, dice que Él no hace parte de la creación, dice él, cierto ahí. Pero mire lo que dice acá. Siempre existió juntamente con el Padre. O sea, eso es lo que él dice acerca de la ontología del Padre y el Hijo, que han existido eternamente desde siempre. Entonces, ya expliqué las razones al inicio, el por qué esto no tiene sentido. Porque si Cristo tuvo un inicio, donde Él vino a la existencia, quiere decir que sí, hubo un momento donde Él, allí, dentro de lo que es el marco de lo atemporal, ¿sí? No del espacio y tiempo, sino en lo atemporal, vino a la existencia. ¿Sí? Ahora voy a mostrar un texto por qué creo esto y lo sustenta la misma escritura y en las mismas palabras de Cristo. Claro, porque Jesús pasa a ser, escuchen bien acá, porque claro, miren lo que dice acá, claro, porque Jesús pasa a ser hijo unigénito de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre. O sea que Él no se puede, no es reconocido por Él, por este falso maestro Tito Martínez de Madrid, España, no reconoce a Cristo en su preexistencia como el monógenes seos, ¿sí? O el hijo unigénito del Padre, ni tampoco como el primogénito. Porque dice cuando el Padre lo engendró en el vientre de María, dice acá, claro, porque Jesús pasó, dice, pasa a ser el hijo unigénito, ¿sí? Nótese que lo ubica cronológicamente ahí, en la concepción virginal, dice, pasa a ser hijo unigénito de Dios cuando el Padre lo engendró en el vientre de María. Entonces luego trae los textos que yo les mencioné a ustedes ahí, dice, yo seré el Padre y Él me será mi hijo, y esto ocurrió cuando lo introdujo en el mundo. Bueno, ya expliqué anticipadamente este argumento que pues obviamente ya lo refuté ahí en lo que expliqué de Hebreos 1, versos 5 y 6. Así lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1. Bueno, totalmente una tergiversación completamente al texto. Dice, pero esa doctrina de que Jesús fue engendrado en el cielo, bueno, nuevamente replica, hace la negativa, en la eternidad, dice, es una mentira del diablo. Bueno, pues, realmente ahí está, negando la escritura, ¿sí? Y tratando entonces a Jesús de mentiroso, y que lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, entonces es doctrina de demonios. O sea, está, en otras palabras, hay que tener cuidado porque este señor está blasfemando. Y puedo decir que está bajo el anatema de Dios. Porque todo aquel que le quita y le ponga la palabra está bajo el anatema de Dios. O sea, está predicando un evangelio torcido, otro evangelio, ¿sí? Por lo tanto, este señor se está colocando en un estado de maldición. Se está echando una maldición él. ¿Dice? Como por ejemplo el pervertido e hipócrita asqueroso del Junior. Bueno, aquí menciona a otras personas
de esa forma despectiva que siempre lo hace hacia las personas. Dice, el Padre y el Hijo son dos dioses. Escuchen bien acá, aquí lo dice claramente. Dice, el Padre y el Hijo son dos dioses coeternos que siempre han existido juntos. Ahí lo declara claramente. Así es simple. Esa es la enseñanza bíblica, ¿no? Eso es una mentira. Porque al decir que Jesús ha existido eternamente, ontológicamente con el Padre de siempre, entonces no podría ser, ninguno sería mayor. Como el ejemplo que le puse ahí, cuando una persona nace el mismo día, a la misma hora y todo eso, no puede decirse que ambos, el uno es mayor que el otro, porque en cuanto a lo que es el de tiempo, tiene una coigualdad de tiempo. Y entonces aquí él está diciendo que, entonces, ¿en qué momento? ¿Sí? Él niega, ¿sí? Él niega, entonces, que Cristo antes era primogénito y unigénito. Porque dice claramente es que pasa a ser es cuando fue en la concepción virginal. Antes no era. Entonces, aquí antes, pero después en otros escritos, en los cuales he leído, se contradice. Porque dice que el Padre sí ha sido Padre de Jesús desde antes de la concepción. Entonces eso es una contradicción, es terrible. Vamos a seguir leyendo acá. Pues claro que Cristo estaba con el Padre creando el universo, bueno, Pero tú te enteras, Sergio, de lo que yo estoy escribiendo. Bueno, Hebreos capítulo 1 dice bien clarito, yo seré a él Padre, por Padre, y él me será a mí por hijo. Pero se le olvida el adverbio de tiempo antecesor, que dice, y otra vez. Y otra vez en dos veces lo menciona, tanto en el verso 5 como en el verso 6. Ese señor está obviando las escrituras y está mintiendo y las está retorciendo. Es decir, está hablando en tiempo futuro, vea, dice. Y nuevamente replica, y el Padre pasa a ser Padre de Jesús cuando lo introdujo en el mundo. Eso es una cosa, esa interpretación, una interpretación paupérrima del texto, una tergiversación terrible al texto. Y Cristo, dice acá, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo en el mundo, dice. Por eso dice, yo seré a él por Padre y él me será a mí por hijo. Pero se le olvida que ahí está el adverbio de tiempo antecesor que dice y otra vez, y otra vez. Eso no lo menciona él. En fin, lo que estoy diciendo es que dice lo que estoy diciendo lo entiende, dice, hasta un crío de 4 años menos tú. Bueno, aquí dice que él se va a almorzar. Bueno, aquí yo pegué otros artículos más acá porque aquí sigo argumentando, dice. Aquí ya lo escribe otro hermano, dice, sería una paradoja, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, ahí está, yo seré a él por padre, yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez, ¿sí? 2 veces. Dice acá, dice, ¿lo ves, criatura? Bueno, Cristo pasó a ser el hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo introdujo en el mundo en el vientre de María. Bueno, entonces Dios pasó a ser el Padre de Jesús. Tengan presente, entonces, el Padre no era Padre de Jesús antes, sino solamente ahí. Y el Hijo no era hijo antes, sino pasó a ser hijo ahí. Ese es el argumento loco de este señor. Entonces dice acá, cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María, Jesús pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Todo lo que estoy diciendo, dice, lo entiende hasta un crío de 4 años. Bueno, aquí está. Luego me dice acá, está claro, Sergio, que eres un mentiroso y no tienes ni puñetera idea de lo que hablas. Bueno, entonces aquí está el comentario del hermano que dice, le dice a él, estamos hablando de coexistencia atemporal. Sí, esto se puede entender de esa manera en términos técnicos. Estamos hablando de coexistencia atemporal. Ese pasaje de Hebreos capítulo 1 tapa la bocaza mentirosa. Bueno, me dice eso. Me dice eso a mí. Bueno, aquí está el texto, se repite, vamos a seguir leyendo acá. Ahí tienes el pasaje, criatura, me dice. El texto dice bien claro que el Padre pasa a ser Padre de Jesús cuando lo introdujo en el mundo. Y vuelve y replica. Y Cristo pasa a ser hijo cuando el Padre lo engendra en el vientre de María. Bueno, nuevamente sigue lo mismo.
Luego dice acá, porque en el Evangelio es bien claro, dice, Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, no en el cielo ni en la eternidad. Dice acá. Por lo cual queda demostrado que lo que ha dicho Sergio es una burda mentira arriana, dice acá él. Siempre le adjudica esto que es de Arrio. Y Arrio nunca habló de que el Hijo fue engendrado en la eternidad, sino que ese fue creado. Y no de la misma sustancia del Padre, sino que fue creado como una criatura normal, como los ángeles. Luego dice acá, fue cuando el Padre introdujo a Cristo en el mundo que Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Y cuando introdujo el Padre a Cristo en el mundo, dice acá, pues cuando lo engendró en el vientre de María, dice acá. ¿Sí? Está claro que no tienes, bueno, aquí Willy repite lo mismo, no voy a leer eso porque ya, eso me parece, es un insulto a mi persona. Estás pisoteando, dice acá, rechazando lo que dice Hebreos capítulo. No, el que está rechazando es usted, Señor. Usted, falso maestro Tito Martínez, es el que está rechazando la verdad de Dios. La verdad, las mismas palabras de Jesús las está pisoteando y las está ignorando y está echando la palabra, lo que dice escrituralmente ahí, las está echando al cesto del reciclaje. Dice acá, cuando lo introdujo en el mundo, dice acá, él pasó, el pasaje lo entiende hasta un pitufo de 4 años. Bueno, aquí vuelve y repite lo mismo. Luego el hermano, aquí, Mauricio le dice lo siguiente, es que ellos no entienden que si Jesús fue atemporal, al igual que el Padre, entonces su despojo o kenosis no fuera posible. Piénselo. ¿Cómo un ser atemporal va a despojarse y morir por 3 días? Imposible. Eso es una completa paradoja. Bueno, vamos a ver. Sencillamente, Cristo se despojó de su gloria, dice acá, y eternidad, y vino a la tierra como hombre. Bueno, aquí tiene un problema porque si Cristo muere, entonces ya deja de ser ese coeterno existente ontológicamente en el mismo nivel del Padre. O sea, ya no podría, ahí se rompería lo que es lo que él llama coeterno, ¿sí? Se refiere a que Cristo o el Hijo de Dios estaba al lado del Padre eternamente, o sea, ontológicamente al lado del Padre eternamente, de siempre, o sea, ¿sí? Ahí, entonces ya no sería coeterno ya, porque claramente la muerte haría una diferencia o una distinción en ese aspecto ya. Entonces se rompería esa eternidad del Hijo ahí, ¿eh? Porque claramente él dice, asegura que Cristo murió totalmente los 3 días porque él es un hombre que no cree en el alma. Él no cree que nosotros somos tripartitos o no cree en la tricotomía. Él dice que el alma, o sea, que todo el alma se refiere al sujeto integral. Entonces él tiene a Jesús definitivamente muerto totalmente, ¿sí? En la inexistencia durante 3 días. Eso quiere decir que ahí, o sea, ahí mismo él se refuta totalmente. Porque él dice que Cristo, o sea, quedó en la inexistencia por 3 días totalmente. Pero él se le olvida que que lo que murió fue su humanidad. Y claro, se entiende de que Jesús murió, sí, pero ¿qué fue lo que murió? Su humanidad, el cuerpo que el Padre le preparó, según nos dice Hebreos 10:5. Del alma no, porque el alma descendió, dice que al Hades, ¿sí? El alma. Y no fue dejada allí porque eso estaba proféticamente. Entonces de allí fue levantado él. Entonces claramente aquí podemos ver cómo él tuerce las escrituras, dice. Aquí nuevamente, pues, el hermano Mauricio le dice, hablo de atemporalidad, ya sabemos de su kenosis. Bueno, pero si el texto lo dice bien claro, bueno, aquí no quiero mencionar esas palabras que él dice porque es una forma muy despectiva que no me gusta ese lenguaje que él maneja, ya que es una persona que tiene poca moderación en su verbo, su léxico es bastante malo, porque lo que hace es lanzar improperios contra las personas, ¿sí? De una forma muy despectiva y ordinaria. Bueno, dice acá, el pasaje, vamos a leer más adelante, dice, el pasaje está hablando de un tiempo futuro, y yo seré a él por padre y él será a mí por hijo.
Y eso ocurrió cuando el Padre lo introdujo en el mundo a Jesús. Vamos a leer algo allí para ir terminando acá, porque ya aquí pues prácticamente ya él termina también. Entonces, veamos lo que dice acá. Mauricio le dice lo siguiente acá. Lo mismo Tatito. Dios ya lo había predicho y dispuesto antes de la creación. El carácter, dice, ya sabía que, o sea, hablando de Cristo, que es la imagen de la impronta del Padre, dice, ya sabía que había de morir y ser hijo en este plano terrestre. O sea, que se puede decir que se le consideraba hijo antes de la creación, lógico. Eso tiene problema ante la... Dice acá, tiene problema. Antes de venir a ser encarnado se le llamó Cordero también. Entonces dice acá claramente, primera de Pedro 1:19 al 21 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Bueno, y si eran ambos iguales, ¿por qué también el Padre no vino? Es la pregunta, ¿por qué el otro Dios no vino? Porque si eran igual, tenían teniendo el mismo nivel de poder, de autoridad y todo, ¿sí? Pero el cuento de él, al final de todo, es que luego él dice claramente en los escritos, y muchos escritos ustedes lo van a escuchar, y pueden escuchar sus videos, él habla de dos dioses coeternos, pero aquí atrás los pone que son iguales, ¿cierto? Nadie es, o sea, el uno, supuestamente dicen ellos que él se llamó allá, cuando uno ya los encierra totalmente en las preguntas, entonces le van a responder esto. Si ustedes quieren, le pueden hacer la pregunta, él le va a decir, no, es que eso, allí pues se le llamaba hijo de Dios, pero ¿era por qué? Porque eso era una cuestión, como decir, que ellos se pusieron de acuerdo, el uno decir, bueno, usted me va a decir padre a mí, yo le voy a decir hijo a usted, ¿sí? Como un mutuo acuerdo, pero que es por jerarquía. No, donde hay dos personas o dos seres, como decir, que tienen el mismo nivel de tiempo, ontológicamente sí, existiendo en el mismo nivel de tiempo, o digámoslo así, o de eternidad, porque tiempo no, sino de eternidad, entonces, teniendo ambos todos los mismos atributos, todo, entonces ahí nadie sería segundo, sino ambos serían primero, lo uno, ¿cierto? Ambos serían primero, y no podría haber una jerarquía ahí, ¿por qué? Porque ambos tienen la misma capacidad de dominio y de poder. Al tener la misma capacidad de dominio y poder o autoridad, entonces no puede ser mayor el uno ni el otro. O sea, nadie puede decir usted es mi padre o yo soy mayor que usted, no, porque se entiende que ambos son lo mismo, o sea, son iguales, ¿sí? O sea, hay una coigualdad de eternidad, una coigualdad de poder, ¿sí? Una coigualdad de todo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie es mayor que nadie ahí. Entonces, cualquiera de los dos pudo haber venido. Pero entonces dice, no, es que ahí es por jerarquía. No, ahí no puede haber jerarquía, señor Tito. Eso es un error grande y ustedes, los que me están escuchando, se darán cuenta de esto. No puede haber jerarquía donde todos son iguales y tienen el mismo poder, nadie es más nadie más que otro. Pero claramente el apóstol Pablo sí nos dice allí, en Corintios 11 dice que Cristo es la cabeza del varón, ¿sí? Y Dios, escuche bien, Dios es la cabeza, ¿qué? De Cristo, o sea, la autoridad de Cristo. Y vemos claramente, dice que todas las cosas proceden directamente todo procede del Padre. Todo procede del Padre. Y antes de terminar, quiero leer el texto donde claramente Jesús, y aquí refuta el argumento totalmente de este señor, Tito Martínez, ¿sí? Vamos a leerlo allí. Aquí tenemos Juan 5, vamos a leerlo allí 5, veamos lo que dice allí. 5:26, mire. Dice, porque como el Padre tiene vida, escuchen bien este punto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la vida innata, dice, así, pone el símil comparativo ahí. Dice, así también, dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí. Y eso se está refiriendo precisamente no aquí en el plano terrenal, se está refiriendo en el punto de lo que es lo atemporal. No se está refiriendo entre lo que es este marco de tiempo y espacio, lo que nosotros tenemos, de lo que fue fijado para el hombre, sino que se está hablando de un punto antes, porque si Él existía antes, entonces ¿qué quiere decir? No podría Jesús decir, porque si Tito dice esto, entonces automáticamente Él se estaría refutando y es más, la está refutando
en cierta forma y no se da cuenta. Porque claramente, mire la lógica. Vamos a usar la lógica acá. Tito cree que esos dos dioses existían antes, ¿cierto? Ontológicamente, eternamente, siempre han existido. Y que da a entender que como que nadie es mayor que nadie, ¿cierto? Pero mire el problema que tiene acá. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. La Biblia por ninguna parte dice que al Padre le dio la vida alguien, otro. No. Nadie. Todas las cosas proceden directamente de ¿dónde? Del Padre, que es la fuente. De ahí genera todo, de ahí se genera todo. Incluso Cristo procede también de Él. Todo procede de Él. Entonces quiere decir que hay un punto de partida ahí, ¿sí? De donde procede todo. Ahora, si Cristo fuera coeterno con Él, así como dice ontológicamente desde siempre, entonces Cristo no podría decir que alguien le dio la vida. Si se supone que Él también tiene una vida igual que la del Padre, o sea, siempre ha tenido una vida en sí, no podría decir que alguien le dio la vida, porque al momento de decir eso, entonces quiere decir que sí, tuvo una dependencia de alguien. Y ahí automáticamente tira la coeternidad ontológica desde siempre por el suelo este Señor. Porque dice, porque como el Padre, escuche bien, señor Tito, y espero que haga ese, porque yo sé que este video le va a llegar a usted y va a salir con sus mentiras. Pero usted, si intenta refutar eso, tiene que refutar a Jesús, porque es Jesús que lo está diciendo, no yo. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice, así también ha dado al Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida, ¿qué? En sí mismo. O sea, el Hijo ahora tiene la vida como la tiene el Padre, ¿pero por qué? Porque el Padre se la dio. Jesús lo está reconociendo. Entonces, si Jesús fuera ontológicamente, como usted dice, desde siempre, eternamente junto al Padre, entonces Jesús no podría decir esto, porque se entiende claramente que por lógica, dos seres que son iguales siempre, coeternos, coiguales desde siempre en todos los aspectos, entonces nadie es mayor que nadie, entonces no podría decir Jesús, el Padre me dio la vida, cuando Él también tenía una vida en sí propia, innata. Pero claramente dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice acá, en sí mismo, también ha dado al Hijo. ¿Sí? También así mismo, o sea, está el símil comparativo, nótese eso. ¿Sí? Dice, así también ha dado al Hijo, ¿sí? El tener vida en sí mismo. Ahí totalmente destruye su coeternidad ontológica desde siempre junto al Padre, la destruye totalmente. O sea, usted está refutado totalmente con la misma escritura, en las mismas palabras de Jesús. ¿Ah? O sea, usted no puede negar esto acá, porque eso sería le puntapié al aguijón. Ahí está claro. Entonces, por ejemplo, cuando dice, vamos a leer a Juan, ¿sí? Aquí Juan 6, vamos a leer el 38, que nos dice acá, a ver qué nos dice acá el Señor. Mire acá, porque dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y es lo que les leí en Hebreos 10:5, 6, 7. Dice, porque no he descendido del cielo. Dice acá, porque he descendido del cielo, ¿sí? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de qué? Del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que me diere, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y voy a leer otro texto que es todavía más contundente y mortal. Vamos a leerlo allí para ir terminando acá, ¿sí? Con la refutación contra este señor que es un mentiroso, un falso. Juan 17 dice claramente acá. Veamos lo que dice acá, ¿sí? Dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste, que hiciese. Mire lo que dice acá. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo, dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto se habla, lo está diciendo Jesús, de algo digamos, en lo que es lo atemporal. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más claro no se puede. Ahí está claro. ¿Sí? Eso quiere decir que Jesús reconoce que ese Padre no fue solamente Padre después del engendramiento, sino que fue antes. Antes, lo está reconociendo acá. Y vamos a leer otro texto más para ir terminando acá. ¿Sí? Para terminar esta refutación a este
hereje de Tito Martínez de Madrid, España. Vamos a leer allí ahora, vamos a leer allí Colosenses, ¿sí? Y aquí terminamos. Dice Colosenses 15, vamos a leerlo allí hasta el verso 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el prototocos, de toda la creación, dice acá, o de toda creación, sí, de toda creación. Porque en Él fueron, dice, creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, ¿qué? Por medio de Él. O sea, que Él es el agente intermediario, o se puede decir también agente instrumental, por el cual también el Padre creó todas las cosas, y también por quien el Padre también hizo la obra de redención. El verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Cristo es un ser atemporal. Pero el hecho que significa que Él es atemporal no significa que Él no tuvo un inicio de existencia. Claro que sí lo tuvo. Eso es lo que tenemos que entender, y ya expliqué eso en los otros textos. Así que bueno, salud para todos, gracias y paz. Les invito a que se suscriban al canal, bueno, apoyen, denle like y compartan estos temas que son muy importantes para que otros hermanos también puedan aprender. Así que salud para todos, bueno, hasta una nueva oportunidad.